Buenos días. Pues gracias a Dios, vamos a seguir avanzando. Hemos ya tenido unas predicaciones tremendas y la verdad es que cuando el hermano Mateo me invitó, pues está siempre un poco la carga de seguir avanzando con estos temas que han sido tan impactantes en nuestra vida. Espero que para cada uno de nosotros. Entonces, el día de hoy vamos a avanzar ya de capítulo. Sí, el día de hoy ya llegamos al capítulo 18. Entonces, todos vayan abriendo Mateo 18. Ok. Vamos a estar leyendo el día de hoy desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Ese va a ser el pasaje que estaremos estudiando en esta ocasión. ¿De acuerdo? Este es un capítulo en donde realmente hay varios pasajes que son bastante conocidos. Sí, muchos hemos escuchado varios de estos textos y de hecho muchas veces los escuchamos como si fueran textos separados, textos independientes. Quiero que veamos algunos de ellos. Vamos a leer primero el versículo 3, luego vamos a ir retomando en orden, ¿vale? Pero quiero que vayamos ahí al versículo 3, Mateo 18. Podemos ver algunas frases como: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En el versículo 6 podemos ver: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno. Sí, podemos ver en el versículo 10, incluso: mirad que no os menosprecéis a uno de estos pequeños. Podemos ver en el versículo 12: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? No deja las 99 y va por los montes a buscar a las que se había descarriado. Podemos ver en el versículo 16: mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y bueno, realmente podemos seguir. Y creo que todos hemos escuchado en alguna ocasión alguno de estos pasajes. Sí, quizás algunos no sabían que está dentro de un mismo capítulo. Y esto realmente es muy importante para que realmente nosotros podamos entender bien el propósito, la vida de este texto. ¿Ok? Y este tema realmente unifica y este tema entonces se hace vivo. Mateo se encargó de registrar varios de los grandes sermones del Señor. Sí, ya hemos estudiado algunos de ellos. ¿Se acuerdan? De hecho, el estudio de Mateo, ¿recuerdan con cuál inició? Las bienaventuranzas, el sermón del monte, ¿cierto? Ahí en el capítulo 5 de Mateo. De ahí en el capítulo 10 vimos ya también otro de los grandes sermones del Señor. ¿Alguien recuerda cuál es? El sermón acerca del discipulado, ¿sí? Lo que significa ser un discípulo del Señor, un seguidor del Señor. De ahí en el capítulo 13 ya también vimos una serie de parábolas. ¿Sí se acuerdan? Vimos una gran exposición de parábolas del Señor Jesús, en donde se define la naturaleza de la era presente y del reino de Dios. Y entendiendo esto, entonces saber también la importancia que tenemos nosotros como creyentes del impacto en el evangelismo, ¿cierto? La importancia que hay de compartir lo que creemos. De ahí el cuarto de los grandes sermones es de hecho el que estaremos estudiando el día de hoy, que se encuentra aquí en el capítulo 18. Vamos a ver solamente una parte, no nos dará tiempo de todo. Después en el capítulo 23, el sermón del Señor contra los falsos líderes religiosos. Y de ahí en Mateo termina en el capítulo 24 y 25 con el sermón impresionante en el monte de los olivos. Okay. Entonces, el día de hoy estaremos en este capítulo que es el 18 y como les decía, hay varios textos en donde usualmente se observan como piezas separadas, pero la realidad es que no, es uno solo. Y quiero que vayamos uniendo todo esto. Y antes de continuar, quiero que oremos, ¿vale?
Padre, gracias por este tiempo que tú nos has dado, Señor. Pedimos que tú sigas hablando a nuestras vidas, que tú sigas hablando a nuestros corazones, Señor, y que nosotros podamos honrarte, podamos glorificarte, podamos vivir para ti, Señor, cada día. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a cada una de las familias reunidas también a la distancia. Sigue bendiciendo sus hogares, sigue bendiciendo sus familias, sigue dando salud, pero sobre todo sigue dando vida y vida en ti, Señor. Necesitamos de tu gracia, nos ponemos en tus manos y te agradecemos por todo. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, el título con el cual podríamos definir este capítulo es la semejanza del creyente con un niño. ¿Okay? La semejanza del creyente con un niño. Jesús en este texto va a hablar de algo que es de vital importancia para los creyentes, que es la humildad. La humildad. Entonces, Jesús está hablando aquí, cuando habla de semejanza con un niño, estamos hablando de humildad de mente y de acción. Humildad de mente y de acción, no de una inmadurez del pensamiento de un niño, sino más bien esta actitud de humildad. Entonces, este capítulo nos introduce a la vida de los creyentes en la iglesia. Y quiero que noten esto muy importante. Esta es la primera instrucción directa que el Señor va a hacer directamente a la iglesia. ¿Sí? La primera instrucción directa que da a la iglesia en todo el Nuevo Testamento. De hecho, la primera vez que menciona la iglesia, ya lo vimos, es en Mateo 16. ¿Se acuerdan ahí cómo fue la primera palabra o el contexto en el que se utiliza la palabra iglesia? Esta declaración que hizo Pedro, y ya vimos todo este gran contexto, que dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa es la primera vez. Ahora, como ya sabemos, la iglesia aún está por establecerse en forma oficial en el día del Pentecostés, como se puede ver en el libro de los Hechos, pero aquí en el capítulo 18 es la primera instrucción oficial directa a los creyentes. La primera instrucción oficial directa a los creyentes como cuerpo, como iglesia. Entonces, el primer lugar donde la palabra iglesia aparece en el Nuevo Testamento es en el capítulo 16, y la primera instrucción es aquí, en el capítulo 18, de forma muy concisa, de forma muy directa. Más adelante ya estará habiendo esta gran comisión también para la iglesia, que estaremos viendo también aquí en Mateo. ¿Sí? Y entonces aquí en este capítulo vamos a ver cómo nos indica cómo conducir nuestras relaciones los unos con los otros. ¿Sí? Los unos con los otros dentro de la iglesia. ¿Sí? Que tome su responsabilidad también de evangelizar la iglesia. Entonces, algo que es muy importante, y quiero que esta frase se nos quede muy presente. La iglesia debe de ser lo que debe de ser para después poder hacer lo que debe de hacer. Primero debemos de ser lo que debemos de ser para después poder hacer lo que debemos hacer. Entonces, el hecho de tener una vida genuina espiritual provee credibilidad a nuestro mensaje. Es decir, vivir de una forma genuina, de una forma que sea clara, es importante para poder reflejar bien al mundo lo que decimos ser. Un filósofo dijo: muéstrame tu vida redimida y puede que me incline a creer en tu Redentor. Déjame ver la transformación en tu vida y entonces podré creer. Es por eso que la instrucción sobre la vida de la iglesia viene primero, ¿sí? La instrucción sobre la vida de la iglesia viene primero, y la instrucción sobre la misión de la iglesia viene después. Primero es la vida, luego es la misión. La iglesia primero debe de ser lo que debe de ser para después poder hacer lo que debe de hacer. ¿Qué es lo que usualmente se dice afuera? No me impresiona estar en tu iglesia, porque la iglesia está llena de ¿qué dicen usualmente?
de hipócritas. ¿Sí? De hipócritas, de falsos, de personas que realmente no viven lo que dicen ser. Entonces el Señor aquí en su instrucción inicial sobre la iglesia enseña sobre nuestras relaciones entre nosotros dentro de la iglesia, y aquí lo podemos ver en el capítulo 18, y lo enseña de una forma dinámica, de una forma que es inolvidable, y esto debe de traer carga sobre nuestros corazones. La enseñanza inicial del Señor, si lo vemos en orden, lo primero que se enseña es, de algún modo, pues la prioridad. O sea, es importante que se entienda lo primero que está diciendo, y ya después, pues bueno, ya vendrá lo demás que también va a ser bien importante, pero que no tiene sentido si no entienden primero la vida de la iglesia, la vida del creyente. Ahora, esto es algo esencial, esto es algo fundamental para el establecimiento de la vida de la iglesia, de una forma que manifieste el poder de Dios, de una forma que manifieste la gracia transformadora de Dios en la vida de un creyente a través de Cristo. Sí, es de vital importancia saber que todo esto, toda nuestra vida está alrededor de lo que Cristo hace en nosotros. Esa es la clave. De hecho, el capítulo 17, si ustedes pueden recordar, termina con una de las responsabilidades de los hijos de Dios. ¿Sí se acuerdan? Esta parte de los impuestos, esta responsabilidad incluso con el gobierno. Inmediatamente después, aquí en el capítulo 18, habla de los hijos de Dios y sus responsabilidades dentro de la iglesia, en el reino de Dios, y que se entienda del reino de Dios como aquellos creyentes, aquellos que son salvos en el Señor Jesucristo, y este reino es el reino en donde está el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este pasaje aquí es el fundamento para todas las porciones acerca de relaciones dentro de la iglesia que se van a estar hablando en el resto del Nuevo Testamento. Entonces, empecemos con la imagen en la que estamos en este capítulo. ¿Recuerdan dónde estamos? Estamos aquí en Capernaum, ¿sí? Eso lo podemos ver ahí en Mateo 17, versículo 24. En los otros evangelios nos indica que están en una casa, muy probablemente en la casa de Pedro. Recordemos que ahí fue el centro de misiones de nuestro Señor, y la casa de Pedro era un lugar donde habitualmente estaban ahí en Capernaum. Entonces ahora sí, vamos a ir leyendo el primer versículo. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Recordemos para esto el descenso y la humillación que ha vivido el Señor Jesucristo. El Dios Todopoderoso, ¿desde dónde inicia su humillación? Desde su encarnación, ¿cierto? Nacer como un bebé. Imagínense, el Dios Todopoderoso naciendo como un bebé. Ahí empieza la humillación. Y no para. Va a seguir la humillación cada día. Él se va a humillar, y como sabemos, se va a humillar hasta lo sumo, a lo máximo. ¿Y qué es lo que pasa? El Señor Jesús les acaba de anunciar, les acaba de decir exactamente ¿cuál va a ser el punto máximo de su humillación? Les acaba de decir que va a morir, Él se va a entregar y que va a morir. Y también les dice: en 3 días voy a resucitar. Pero ¿qué pasa con los discípulos? Lo único que están pensando es en ellos mismos, en su propia exaltación. Ellos siguen pensando en un reino mesiánico terrenal. Siguen esperando que el Señor Jesús de pronto conquiste a todos los romanos, que se imponga este reino terrenal. Y entonces ellos están diciendo: bueno, pues si ya se acerca su tiempo de muerte, pues ya casi nos toca gobernar, ¿no? O sea, ya casi nos toca reinar. Entonces, con miedo, tienen que hacer la pregunta: ¿quién va a estar ahí contigo arriba? Sí, digo, antes de que te mueras, básicamente. Y lo podemos ver desde la primera declaración,
primero con Pedro, la segunda declaración de su muerte, y después va a haber otra declaración y va a surgir esta misma pregunta. ¿Por qué? Porque todavía no entienden de qué se trata esto verdaderamente. Siguen pensando en ellos mismos. Y esta es su conversación que no para. No para. Es indicado varias veces en los evangelios. Pero seguro discutían de esto mucho más de lo que está registrado aquí en la Biblia. Era una verdadera preocupación para ellos. Estos textos, por cierto, lo pueden ir comparando también en Lucas, está en el capítulo 9, iniciando en el versículo 46, y en Marcos está también el paralelo, también en el versículo 9, versículo 33 y 34. Entonces, ni Marcos ni Lucas tienen el texto completo de este sermón, pero lo que sí incluyen es esta discusión de quién es el mayor. Lo pueden encontrar en los 3 evangelios. Entonces, aunque vemos que eran discípulos de Dios, eran discípulos del Señor Jesucristo, ellos sí seguían teniendo problemas con orgullo, con ambición, con deseo de prominencia, y esto no es algo nuevo, ¿cierto? Esto es algo que de hecho seguirán discutiendo. ¿Saben hasta cuándo? Hasta la noche antes de la crucifixión del Señor. O sea, no va a parar. Van a seguir discutiendo acerca de esto. Pero ahora esta discusión nace por una nueva realidad. Y si recordamos nuestras predicaciones pasadas, pareciera que poco antes para los discípulos la indicación de quién era el mayor después de Jesús, pues quién parecía hacerlo, quién era el que siempre salía adelante, quién era el que siempre contestaba, quién era. Era Pedro. Y entonces están en esta nueva realidad donde el Señor Jesús le acaba de decir: aléjate de mí, Satanás, a Pedro. Entonces pues como que Jacobo y Juan ahí se les abrió, ¿no? La puerta. Dijo, bueno, pues ya Pedro ya anda con esto, como que sí tenemos chance. Pues hay que preguntarle, ahora sí, ¿quién es el mayor? Digo, al final, pues nosotros estuvimos con él en la transfiguración. Si no es Pedro, somos nosotros. Entonces, pues ya con un poquito de miedo, pues hay que preguntarle. Bueno, entonces, esto estaba sucediendo, los discípulos seguían esperando este reino profetizado terrenal, seguían con una perspectiva terrenal y ellos buscaban prominencia dentro de ese reino terrenal. Y esa es la verdadera demostración perfecta de orgullo. Nuevamente, después de las declaraciones tan importantes del Señor Jesús, los discípulos seguían con esta mentalidad egoísta, egocéntrica. Y entonces aquí se presenta la oportunidad perfecta para que el Señor los ponga en su lugar. Les dé una lección. Como siempre, con tanta gracia, con tanto amor, el Señor Jesús, nosotros ya estaríamos bien desesperados. ¿Quién no entiende? Les acabo de decir. Pero no. El Señor Jesús, ¿qué es lo que hace? Vamos al versículo 2, Mateo 18, versículo 2. Dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Marcos dice que tomó a un niño. Esto quiere decir que era, pues quizás un pequeño, ¿sí? Probablemente incluso un bebé. Sí, puede ser, lo podía sostener en brazos. No sabemos exactamente la edad, pero sí sabemos que era un niño pequeño, un niño que cómodamente podía estar en los brazos del Señor Jesús. Entonces, al estar aquí en casa de Pedro, puede ser que incluso el pequeño fuera un familiar suyo. Puede ser incluso que haya sido el hijo de Pedro. Igual no lo sabemos. Y entonces ahora este pequeño niño se vuelve el centro de atención de su enseñanza. Él es el centro de atención de su enseñanza ahora. Este pequeño entonces se convierte en una imagen del creyente
en el reino de Dios. Y así, para tratar este orgullo y ambición y el amor de la prominencia, el Señor les enseña la semejanza del creyente con un niño. Esto intencionalmente para cambiar la perspectiva total que se tenía en los discípulos. Una perspectiva de competencia, una perspectiva de estatus social, de posición, convertirla entonces ahora a una vida de servicio, una vida de humillación. Entonces esta es una lección de humildad para humillarlos a ellos, pero también para humillarnos a nosotros. Entonces, quiero que desglosemos el siguiente texto en 5 puntos, que son los 5 puntos que el Señor Jesús enseña. ¿Vale? Entonces, punto número 1, ¿ok? Punto número 1. Todos entramos como niños al reino de Dios. ¿Ok? Todos entramos como niños al reino de Dios. Les voy a ir preguntando, entonces váyanse acordando. Número 2, nos debemos de recibir los unos a los otros como niños. Número 3, nos debemos de respetar y cuidar los unos a los otros como niños. Número 4, nos debemos disciplinar los unos a los otros como niños. Y número 5, nos debemos de valorar los unos a los otros como niños. Todo esto es acerca de cómo funcionamos como familia de Dios. Entonces no hace falta decirlo, pero la forma más común con la cual se hace referencia a los creyentes es justamente esto, ¿cierto? Niños, hijos, ¿cierto? Es la forma en la que se refiere a nosotros creyentes. Entonces, punto 1, todos entramos al reino de Dios como niños. Vamos al versículo 3 y versículo 4. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Esta es una declaración inicial bastante fuerte. Ellos estaban conscientes de lo que habían estado discutiendo con respecto a esta mayor prominencia, con respecto a esta competitividad nacida de los corazones orgullosos. Y entonces el Señor inicia diciéndoles, de verdad, de cierto te digo, que a menos que te arrepientas y que cambies tu forma de pensar a una forma completamente opuesta a lo que traes ahorita, ni siquiera vas a estar en el reino de los cielos. Ni siquiera vas a estar. Ustedes están preocupados por quién será el mayor, dice el Señor. Pues yo les digo que con esa actitud, ni siquiera estarás en el reino de los cielos. Les recuerda entonces de la actitud básica que hay en la salvación, es decir, la humildad. ¿Humildad de qué? Humildad demostrada en primer lugar en el reconocimiento de nuestra propia pecaminosidad. Somos pecadores, estamos destituidos. Desde ahí empieza nuestra humildad. Número 2, tu propia indignidad. Tu falta de logros, nuestra falta de logros. El decir, Señor, no soy digno de tu gracia, no soy digno de tu misericordia. En tercer lugar, humildad demostrada en que no puedes hacer nada para ganar tu propia entrada al reino. Entonces, empezamos desde ahí, la naturaleza del corazón del creyente al entender, yo no soy nada, yo no puedo, yo soy pecador. Si hay algo y si va a haber algo bueno en mí, es por su gracia, no es por mí. Entonces desde ahí estamos ya con este corazón. Les está recordando lo que les enseñó en el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan? Acerca de los mansos, acerca de los humildes, acerca de los pobres en espíritu. ¿Qué dice con respecto a ellos?
aquellos que están quebrantados verdaderamente por su pecado, aquellos que saben que están en bancarrota, que están destituidos completamente, que están hambrientos, que están sedientos de una rectitud y justicia que no podemos ganar por nosotros mismos. No la podemos ganar por nosotros mismos. Y fue una confirmación de una lección que Jesús les había continuado enseñando. Lo podemos ver sobre el elogio que le había dado al centurión. ¿Se acuerdan? Que le dice el centurión, no vayas a mi casa, no soy digno de recibirte en mi casa. Desde aquí tú lo puedes hacer, Padre. Lo podemos ver con la mujer cananea. Y lo seguirá enseñando todos los días con su propio ejemplo. Y entonces ahora allí estaba este humilde niño que estaba en confianza con el Señor Jesús, mirándolo, tal vez jugando con él, tal vez jugando con su barba, viéndolo, disfrutando de estar en los brazos del Señor hecho carne. Y así con esta declaración inicial está dejando muy en claro que a menos que dejen su orgullo, a menos que dejen su propia gloria y se dirijan ahora en una dirección completamente opuesta a una vida de humildad, ni siquiera estarán en su reino. Debe de haber un cambio radical en sus vidas. Debe de haber un arrepentimiento. De hecho, se deben de hacer como niños. Entonces, ¿a qué se refiere? Vamos a continuar. Versículo 4. Dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Nuevamente Jesús está hablando aquí de humildad, de mente y acción, no de una inmadurez. ¿Ok? No de una inmadurez. Entonces aquí está la respuesta a su pregunta de quién es el mayor. Aquel que se humilla. Aquel que se humilla. Todos quienes se humillan son los mayores en el reino de Dios. Ahí está la respuesta. Tú te estás exaltando, así que te estoy diciendo, tú no. Con esa actitud, tú no. Los que se humillan son los mayores en el reino de Dios. De hecho, solo los que se humillan son los que están en su reino. ¿A qué nos referimos con la humildad de un niño? Bueno, los niños, particularmente los bebés, son humildes, ¿cierto? ¿A qué nos referimos? Pues básicamente a que no tienen logros, no tienen medios personales para lograr metas, no tienen habilidades para marcar su propio rumbo, no tienen sabiduría para enfrentar al mundo, no tienen la habilidad de protegerse a sí mismos, no tienen la habilidad de proveer para sí mismos, son débiles, son dependientes, son inmaduros, son ignorantes, son vulnerables. Necesitan desesperadamente cuidado y ayuda. Así son los niños, ¿cierto? Y así es exactamente para todos los que entran al reino de Dios. Reconocemos que no tenemos ningún logro, no tenemos ningún mérito, somos débiles, somos ignorantes, somos dependientes, somos inmaduros, somos vulnerables, no nos podemos defender a nosotros mismos, no podemos lograr nada por algún mérito propio, no tenemos la habilidad, no tenemos credenciales, no tenemos nada que ofrecer. Y así es como debemos de ser. O dice el Señor Jesús, ni siquiera entraremos al reino de Dios. El reino de Dios al cual solamente entramos por su gracia. Entonces, por un lado, abandonamos el orgullo. Y por otro lado, abrazamos la humildad. ¿Sí? Rechazas el orgullo, abrazas la humildad.
¿Cómo? Convirtiéndonos en pequeños niños, en humildes personas, humillándonos. Y el Señor hace eso en nuestras vidas. El Señor nos humilla. Y es con este motivo, para que podamos estar en su reino. Los creyentes entonces son hijos, son niños de Dios, ¿cierto? Y mantengamos esto en perspectiva. Acá en este texto no se está hablando de un niño literal. Habla de los niños como los creyentes, ¿ok? Los creyentes. Entonces, terminamos con el primer punto. ¿Cuál fue? Todos entramos como niños al reino de Dios. ¿Sale? Punto 2. Nos debemos de recibir y tratar los unos a los otros como niños. Este es el llamado básico del Señor para los creyentes, para brindar el apoyo los unos a los otros, como lo haríamos con un niño. ¿Cómo tratas a un niño? Con ternura, con cuidado, con amor, lo proteges. Vamos al versículo 5, ¿ok? Vamos a leer en el versículo 5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, ¿a quién recibe? A mí me recibe. No hay manera más dramática para identificar nuestra relación como cuerpo del Señor. El que recibe a uno de estos niños, a estos hijos espirituales, a estos creyentes, me reciben a mí. No estás recibiendo a fulanito de tal, no estás recibiendo a Juan, no estás recibiendo al Señor mismo. Cuando le das la bienvenida, cuando recibes a alguien con un amor, con afecto, con bondad, a cualquiera de estos hijos de Dios, dice el Señor, en realidad me estás recibiendo a mí. A mí. Podemos entender un poco acerca de esto en el mundo, ¿cierto? Yo todavía no tengo la bendición de tener hijos. Tengo tres sobrinitas hermosas. Y puedo ver con mi hermano y pues puedo ver también con otros conocidos que sé que la forma en la que trates al hijo, el padre va a recibir ese mismo trato, ¿cierto? La forma en la que tú te diriges a un pequeño, si tú lo tratas con amor, si tú lo cuidas, el papá te va a recibir con gusto. ¿Cierto? Con agrado. Pero si lo tratas mal, si tratas mal a uno de esos pequeños, ¿cómo lo vas a tomar como padre? De esa misma manera, como si la grosería, como si el acto malo lo estuvieran haciendo en lo más profundo de tu corazón. En lo más profundo. Entonces está poniendo este mismo contexto acá. La forma en la que tratas a otro creyente es la forma en la que tratas a su Padre. Es la forma en la que estás tratando a Cristo. Salmos capítulo 17, versículo 8 dice: guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Después en Zacarías, capítulo 2, versículo 8 dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Entonces podemos ver esta relación con lo que es importante para el Señor. Si vamos al original de estos textos, cuando se habla de la niña de tus ojos, y de hecho, por ejemplo, la traducción en inglés habla de la manzana, ¿sí? La manzana de sus ojos, que realmente se refiere a la pupila del ojo. El que se entromete con uno de los hijos de Dios es como si le estuvieran picando el ojo al Señor.
Ahora, yo no sé ustedes, pero eso a mí me irrita bastante. No te quieres meter con el Señor Jesús. No te quieres meter con sus hijos, porque va a ser como si le estuvieras picando su ojo. ¿Y sabes cómo va a reaccionar? Bueno, pues sigamos leyendo. Recuerden esto. Hechos capítulo 9. Está Saulo, ¿cierto? ¿Qué acaba de hacer ahí? Acaba de estar presenciando y orquestando básicamente un asesinato, ¿cierto? Esteban. Lo acaban de asesinar y él es conocido como el perseguidor más furioso de la iglesia en ese tiempo. El perseguidor al que todos le tienen miedo. De hecho, más adelante, cuando los creyentes lo ven, dicen que no era este el que andaba matando a los hermanos. Y entonces acaba de pasar esto con Esteban. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Vamos ahí, Hechos capítulo 9, versículo 3 al versículo 5. ¿Cómo lo confronta el Señor? Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los creyentes? ¿Así dice? ¿Qué dice? ¿Por qué me persigues a mí? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Ven? ¿Pueden ver la relación íntima del creyente con Dios? Dios es inseparable de sus propios hijos. Entonces, la manera en la que tratas a otros creyentes es la forma en la que tratas al Señor que vive en ellos. Ten en mente eso. La forma en la que tratas a tu hermano es la forma en la que estás tratando al Señor mismo. Es algo bastante serio enfrentarse con un hijo de Dios. Básicamente el Señor está diciendo, ama a mis hijos y tendrás mi amor de vuelta por ti. Maltrata a mis hijos y perderás la oportunidad de recibir mi amor en alguna medida. Esto es algo crítico y fundamental para todas las relaciones en la iglesia. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 17 dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Como creyentes somos inseparables de Cristo. Todos somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces llevamos 2 puntos. Ahí vamos. ¿Ok? Tercer punto, nos debemos de respetar y cuidar los unos a los otros como niños. Entonces esto se sigue poniendo bastante serio. Vamos al versículo 6. ¿Ok? Vamos al versículo 6. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Las implicaciones son entonces que si tú haces caer o tropezar a uno de estos pequeños hijos, a uno de estos creyentes espirituales, sería mejor para ti que murieras ahogado de una forma terrible. Es mejor para ti eso. Antes de que cometas esta infracción, el Señor, mira, antes de que hagas eso, mejor te conviene que te amarren una piedra del cuello y que te avienten al fondo del mar. ¿Te conviene eso?
¿Qué tan seria es entonces la santidad? ¿Y qué tan seria es entonces la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de guiarnos los unos a los otros lejos del pecado? Es un crimen enorme guiar a otro creyente al pecado, tanto que sería mejor que tuvieras que soportar una muerte horrible, una muerte dolorosa antes de que eso suceda. Por cierto, una piedra de molino era una piedra enorme que se le ataba a un asno usualmente, y entonces iba girando e iba aplastando los granos. Y este tipo de muerte era de hecho una muerte capital romana. Se utilizaba bastante seguido. Entonces, ya vimos esto. Entonces viene una pregunta bien importante. ¿De qué forma entonces puedo yo como creyente hacer tropezar o cómo puedo hacer caer a alguno de mis hermanos para así saber y nunca hacerlo? ¿Cierto? Quiero saber qué es lo que me lleva a esa muerte horrible para entonces evitarlo. Aquí una forma en la que podemos hacer caer a nuestros hermanos. Número 1, por tentación directa. ¿Sí? Por tentación directa. Puedes guiar a una persona a caer en pecado, dándole malas instrucciones, dándole malas recomendaciones, mintiéndole, guiándolos a mentiras por chismes. Puedes lograrlo haciéndoles creer una mentira, puedes guiar a una persona a mentir, a ser infiel, a pecar sexualmente. Hay muchísimas maneras de tentación directa. Puedes guiar a una persona a una borrachera, a drogarse, ¿sí? Y podríamos seguir. Entonces, por tentación directa. Otra forma, por tentación indirecta. Es decir, puedes provocar a las personas a enojarse. Si todos saben qué decirle a alguien para picarle justo en el punto que le duele. ¿Sí o no? Todos saben qué decirle a alguien para verdaderamente lastimarlo y hacerle sacar esta parte negativa que hay en las personas. ¿Cierto? Indirectamente estimulas una respuesta en una persona. Sí, en Efesios 6, versículo 4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira, ¿a quiénes? A vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No queremos hacer nada que indirectamente pueda llevar a alguien a pecar. Sí, puede ser una falta de provisión de sus necesidades, no solamente física, sino principalmente falta de provisión espiritual, dirección espiritual. Número 3. Por fallar al no guiar a las personas a la justicia. Por no ser un buen ejemplo de justicia, de rectitud. En Hebreos capítulo 10 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos. Sí, pero aquí ahora es al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces debemos de marcar el camino, como creyentes debemos de marcar el camino para dirigir el paso a los que nos rodean. Queremos marcar el ejemplo de una vida en rectitud, queremos marcar una vida en justicia. Entonces, si hay algo en tu vida que pudiera hacer tropezar a uno de tus hermanos, entonces la actitud es decir gustosamente: voy a evitar hacer eso que pudiera generar algo negativo en mi hermano. ¿Sí? Por ejemplo, no tomo alcohol
para no hacer tropezar a alguien que quizás tenga problemas con el alcohol. No quiero ser testimonio de, pero él es cristiano, él va a la iglesia y él toma bastante. Entonces, pues yo no voy a la iglesia, pues voy a tomar más. ¿Sí? Recordemos este gran pasaje: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y en último lugar, al poner un ejemplo pecaminoso, ¿sí? Lo contrario. Uno es en fallar en no ponerle un buen ejemplo, alguien que vive una vida consagrada al Señor, alguien que tiene su tiempo de oración, que le enseña a sus pequeños la forma de dirigirse con los demás. Y esta parte es lo contrario, poner un ejemplo pecaminoso. Y esto igual empieza en casa. Empieza en casa. Si los hijos te ven hacer lo bueno, tal vez te vean. Pero si te ven hacer lo malo, te van a ver muy bien cuando haces lo malo. ¿Y qué es lo más seguro que van a hacer? Buscar imitarlo más adelante. Es esperado que tropecemos, hermanos. Es esperado. O sea, se espera que como humanos imperfectos tropecemos, ¿cierto? Pero se espera que tropecemos por causa del mundo incrédulo, por causa del mundo inconverso, por causa del mundo hostil, por causa del mundo que es enemigo de nosotros. Pero no esperas tropezar por causa de un hermano tuyo, por causa de un creyente. Vamos al versículo 7 y veamos entonces esta gran advertencia. Dice el Señor Jesús: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario, y noten esa palabra importante, es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por un lado, los discípulos no se deben de extrañar de que exista oposición. Es algo que saben, que han visto, que hay gente que se opone a los hijos de Dios. Habían visto a gente que se oponía al Señor Jesucristo por sanarlos, por resucitar a personas, por dar salud. Se enojaban con ellos. Era obvio que ellos sabían que iban a haber personas que iban a oponérseles a ellos. Pero por otro lado, deben saber que al final se va a hacer justicia. Se va a hacer justicia. Van a haber quienes te quieran hacer tropezar, van a haber quienes logren hacer tropezar, pero sepamos todos, al final habrá justicia. Jesús sabe que la humildad atrae a que las personas se aprovechen. ¿Sí? Tú hablas de una persona humilde y ¿qué es lo que se dice aquí? No, tú no debes de ser humilde, tú debes de sacar y levantar el rostro, poner el pecho y mostrar que tú eres el mejor de todos. Eso es lo que se dice afuera. ¿Sí o no? No. Tú sácalo. Y si él te da, regrésaselo más fuerte. Tú debes de estar hasta el frente. El Señor sabe que con esta indicación de humildad van a haber quienes se quieran aprovechar de aquellos que son verdaderamente humildes. Él lo sabe. Y entonces por eso inmediatamente les dice: no se preocupen, va a haber justicia. Va a haber justicia. Entonces se espera que el mundo, el lugar donde el enemigo, es decir, Satanás, opera y trabaja, nos haga tropezar. Pero dice: ay de aquel quien haga tropezar a alguno de mis hijos. Entonces el corazón del mensaje de Jesús en esto es que busquemos la santidad, busquemos la justicia de Dios. Vamos al versículo 8, ¿ok? Vamos al versículo 8 y al versículo 9. Aquí vienen unas declaraciones proverbiales, unas declaraciones hiperbólicas, unas declaraciones
exageradas, pero es con un motivo. Vamos a leer, dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Está diciendo: trata drásticamente con tu pecado. ¿Ok? Trata drásticamente con el pecado. No te puedes poner cómodo con tu pecado. No te puedes poner a gusto. No puedes entrenar a tu pecado para que, sí, un poquito nada más, pero no puedes estar entrenando o sintiéndote cómodo con algo que tú bien sabes que es pecado. Ahora, obviamente esto es algo proverbial. Si en verdad cortas tu mano, esto no te va a salvar de la condenación eterna. Y si en verdad te sacas tu ojo, esto no te asegura la salvación del infierno. Obviamente esto es algo figurativo, ¿de acuerdo? Entonces el punto es que tomes una acción directa y drástica con tu pecado. En vez de que tu pecado y por tu pecado otro creyente tropiece. Entonces, enfrenta directamente tu pecado antes de que esto ocasione un mayor daño en la familia, en los hijos de Dios. Llega a suceder con los alumnos ahorita pensando en la universidad, ¿sí? Cuando salen de sus casas y se van a otro lugar y están entonces lejos de papás, lejos de la iglesia, lejos de estas quizás ataduras, se presenta esta oportunidad para convertirse en estos agentes de tentación para los demás, ¿cierto? Y entonces aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Antes de que eso suceda, es mejor que tomes acciones drásticas con tu pecado. Ten una vida de oración. Ten una vida humillada. Ten una vida en lectura de la palabra. Ten una vida en donde vivas verdaderamente tu relación con Dios y que no sea solamente un cuento, una historia que te solían decir, sino que sea verdaderamente el impulso de tu vida, que sea el corazón, la fuente de vida de toda tu esencia. Vamos con el cuarto punto. ¿Me siguen? ¿Todos vamos bien? ¿Recordamos cuáles llevamos? Todos entramos como niños al reino de Dios. Número 2, nos debemos de recibir los unos a los otros como niños. Número 3, nos debemos de respetar y cuidar los unos a los otros como niños. Cuarto punto, nos debemos disciplinar los unos a otros como niños. Ahora, el deber como padres con sus hijos es proveer, ¿cierto? Es proveer. ¿Proveer para qué? Proveer para su comida, proveer para su ropa, proveer para sus necesidades de salud, proveer dirección, proveer conocimientos, proveer sabiduría. Pero algo que consideramos muy importante que deben de proveer los padres para sus hijos es protección. Es protección, ¿cierto? ¿De qué quieres proteger a tus hijos? Bueno, pues quizás si tu hijo de pronto sale corriendo, se sale de la casa y empieza a correr hacia la calle, pues tú vas a correr y agarrarle fuerte el brazo, tal vez le des una nalgada. ¿Y por qué lo haces?
porque no quieres que un carro lo atropelle. O si se está acercando al fuego, algo caliente, lo mismo, ¿no? Le vas a jalar, le vas a decir y que entienda, esto está mal para ti. Si lo tocas, si lo haces, te vas a lastimar. Lo mismo ocurre incluso con las relaciones que se tienen entre los niños. Si quieres decidir o quieres escoger para ellos niños que puedan ser de buena influencia para ellos también. Si hay una persona tóxica, no quieres que se vaya con esa persona tóxica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quieres evitar un daño para los niños. Y esto me recuerda la forma en la que Pablo en las epístolas pastorales nos dice cómo nos debemos de tratar los unos a los otros. Como si fuera tu papá, como si fuera tu mamá, como si fuera tu hermana, como si fuera tu hijo. Nos debemos de cuidar los unos a los otros con este cariño, con esta empatía, con este corazón. Sí, esta forma de disciplina es una disciplina por amor. Y vamos con el último, ¿sale? Ya vamos con el último, terminamos, nos vamos, ¿ok? Último punto. Valoremos los unos a los otros como niños. Quiero que leamos el versículo 10 también. Dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Hermano, no veas como inferiores, no menosprecies, no le quites el valor a tus hermanos creyentes. Recuerden, no hay acepción de personas, no hay diferencia. No ridiculizamos a las personas, no somos tacaños, sí, en especial con aquellos que tal vez no te pueden devolver el favor. No nos aventajamos, no nos aprovechamos de las personas. Debemos de cuidarlos, debemos de amar genuinamente sin esperar nada a cambio. Nos debemos de valorar los unos a los otros de esa manera. Los ángeles del Señor están designados para el cuidado de los creyentes. Y bueno, aquí podríamos sacar una gran cantidad de tema, pero la imagen en este versículo central es de los ángeles ante la presencia de Dios, viendo su rostro, viendo el rostro del Señor Jesucristo, para que así cuando el Padre demuestre preocupación sobre cómo están siendo tratados sus hijos, entonces sus ángeles son enviados para su cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los hijos de Dios tienen atención absoluta de su Padre. Tienen atención absoluta de Dios. Recuerda eso en este momento. Dios tiene cuidado absoluto de tu vida. Absoluto. Y entonces el interés del Padre se convierte así el interés de sus santos ángeles a su servicio. Ahora, antes de terminar y antes de que sigan pensando tal vez en, híjole, espero que esta persona esté escuchando esto y se arrepienta. Quiero que tomes este momento para pensar en las faltas que tú hayas podido haber hecho en contra de alguno de tus hermanos. Toma este momento para reflexionar un poco. ¿Has vivido una vida genuina en el Señor Jesucristo? ¿Has sido un buen ejemplo? ¿O has sido la contraparte? ¿Has sido el agente de tentación?
Ha sido esta persona que no ha sido una buena influencia. Ha sido esta persona que no ha vivido verdaderamente la vida cristiana, la vida en Cristo. Y habla con el Señor. Y este es un momento excelente para decirle: Padre, perdóname porque sé que tal vez he ofendido a uno de mis amados hermanos. He herido a uno de tus hijos. Y Señor, me duele en lo más profundo de mi corazón también. Y necesito de tu perdón, necesito de tu gracia para esto. Y sí, Señor, si necesito de tu disciplina, también que venga disciplina a mi vida. Pero Señor, permíteme vivir para ti, permíteme honrarte a ti y permíteme también ser de bendición para mis hermanos. Así que están estas dos perspectivas. O te aterrorizas por tratar mal a alguno de sus hijos, o te gozas por saber que el Señor te ama, por saber que el Señor te protege, como lo hace un buen padre con sus hijos. Y hermanos, tenemos un buen padre, ¿cierto? Tenemos un muy buen padre. Quiero terminar en esta ocasión con un poema que fue de mucha bendición para mi vida. Se los quiero leer. Hazme, oh Señor, ser niño otra vez, tan tierno, frágil y pequeño, que nada poseo en mí y todo lo poseo en ti. Oh Salvador, hazme pequeño una vez más, que hacia abajo pueda crecer, y restaura en mi corazón la fe que en antaño supe tener. Que contigo sea crucificado, no sea ya yo quien vive. Oh Salvador, aplasta mi orgullo, mi pecado, por la gracia que perdón concede. Hazme, oh Señor, ser niño otra vez, obediente a tu llamado, que nada poseo en mí y todo lo poseo en ti. Pues que el Señor les bendiga, hermanos, y que podamos vivir una vida entregada a nuestro Dios, una vida amando a nuestros hermanos, una vida entregados completamente a Él. Que el Señor les bendiga.